Muy buenas tardes, ahora sí, ya no había comenzado la grabación. Es un gusto poder compartir esta octava sesión ya los martes. Esta vez dijimos, sí lo vamos a lograr porque los materiales, que todo estuviera listo y pues vamos a hacer el intento porque el siguiente es el de formación continua. Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar, qué propuestas le traemos a ustedes de trabajo. Déjenme aceptar nada más, chatear. Saludos a todos, buenas tardes. Gracias, gracias. Bien, ¿qué vamos a tener para esta octava sesión de Consejo Técnico Escolar? ¿Qué vamos a trabajar con nuestros maestros? ¿Qué vamos a trabajar en nuestros consejos técnicos? Si bien la evaluación formativa no es algo nuevo, no es algo que hemos, este, es decir, que la nueva escuela mexicana lo viene proponiendo, la primera y gran como vertiente de esta nueva escuela mexicana sería trabajar bajo el error, que es una propuesta que nos está dando la nueva escuela mexicana, que sí es algo interesante, y la parte de la observación como un mecanismo que tenemos los docentes de evaluación. Y justamente de ahí parte este ejercicio que les quisiera compartir a todos y cada uno de ustedes, que es una imagen que parte de este juego, a lo mejor algunos lo identifican de Wall-E. ¿Dónde está Wall-E? Que es un hombrecito que es un juego de observación, identificar en dónde se encuentra, qué está haciendo. Y entonces, en esta imagen que ya están las carpetas para que la puedan observar, hay diversas situaciones para poder observar, porque justamente de eso parte la observación. Observemos detalladamente qué está pasando, qué frases dice. Hay varias situaciones que ocurren en esta mega escuela que está aquí. Los maestros pues no tienen salón, pero más bien quité las paredes, están ahí los maestros en los salones, alumnos de fuera de clases, y está pasando alguna situación. Para que el ejercicio se vuelva un poquito más este, sustancial, están estas frases y el juego es este. ¿Dónde está la NEM? Son 20 consignas y de estas 20 consignas aparecen, desde mi perspectiva, 10 positivas y 10 negativas. Es decir, de la 1 a la 10 aparecen en el juego de observación 10 actitudes positivas. Luego las otras 11, 12, 13, 14, 15 también son positivas, pero aparecen en la imagen de manera negativa. Y ahorita les voy a dar ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ojalá que ustedes ya lo pudieran descargar en su celular. Tal vez, eso sí sería una buena alternativa que, si bien lo pueden imprimir en sus planteles, en el celular, porque podemos hacer zoom y podemos acercarnos un poquito más para observar qué está pasando. ¿Me vas diciendo, Iris, tienes por ahí los formatos? Bueno, a ver, déjenme, lo checo acá, un segundo. No, a ver. ¿En dónde aparecen por si se me va uno? Un segundito, aquí está. Ya te lo mandé, por si me voy quedando. Bien, el uno, por ejemplo, nuestra consigna uno, para recordar, es para refrescarnos, ¿verdad? Para refrescarnos lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando. Dice, la nueva escuela mexicana tiene un enfoque humanista. Y entonces, yo en algún momento de aquí de las imágenes, coloqué a un maestro que está escuchando, a un maestro que está interesado en ellos, están preguntando. Ahí yo lo identifiqué. Probablemente, a lo mejor en otro apartado de los dibujos, lo podemos observar. Probablemente en otro apartado lo podemos identificar. Entonces, estas consignas, ¿dónde las podemos observar? ¿Dónde encuentro que es una escuela humanista? En el número 2 nos dice, la NEM busca desarrollar un pensamiento crítico. Y entonces, ¿en dónde aquí? También puede ser esa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí están cuestionando. ¿En dónde no? Aquí, ¿no?
Donde no, sí estamos desarrollando un pensamiento crítico. Ese es el objetivo y la dinámica de identificar qué está pasando. Aquí, por ejemplo, en esto que estamos viendo ahí, estaremos desarrollando un pensamiento crítico. De eso va, ¿no? Copiar lo siguiente. Entonces, eso ya son actividades que no debemos de desarrollar. A lo mejor aquí, ¿por qué? Porque hay discusión, hay diálogo entre los alumnos. ¿Qué está pasando entre ellos? Es observar y cuestionar. Aquí, por ejemplo, en esta parte, los alumnos están clasificados por de acuerdo a su calificación. ¿Qué pasa con eso? Vamos a leer las consignas, eso sería importante. Número 3, la NEM busca desfragmentar el conocimiento abordándolos mediante campos formativos. También en alguna parte de los dibujos, ahí está. ¿Dónde lo podríamos identificar? Número 5, la NEM promueve, y aquí del 1 al 10 están en positivo, en dibujo, y del 11 al 20 están en negativo, en dibujo. Ahorita vamos a encontrar los dibujos. La NEM promueve valores como la solidaridad, la participación, el respeto, el amor a la patria, entre muchos otros. Y ahí aparece algún dibujo, una situación que está justamente, eso ya se los voy a decir, es una niña que está saludando a la bandera, si no mal recuerdo, aquí está. Ahí está. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está la NEM? Los nuevos criterios orientadores son la inclusión intercultural, excelencia y equidad. Ese lo encontramos, déjenme porque a mí también se me olvidan dónde están. Están, a ver, déjenme los encuentro. En esta parte, a ver si. Ay, ay, ay. Había puesto un niño con. Ajá. Acá están, ¿no? Diferentes culturas, hablamos de igualdad, estamos hablando, probablemente también aquí, probablemente acá, están trabajando en equipo. Y esa es la esencia del juego. Identificar que los maestros y las maestras identifiquen las consignas en dónde las podemos encontrar la NEM y dónde no encontraríamos la NEM. En lo contrario, por ejemplo, en el número 10 me voy a pasar al 10. Digo el 11, perdón, que es las negativas a través de los dibujos. Y dice la 11, la NEM se deberá implementar mediante situaciones reales y retos cognitivos. ¿Ahí dónde estaba? Justamente en el que habíamos identificado, donde los alumnos están copiando un texto. Nos dice el 11, la NEM deberá implementar situaciones reales y retos cognitivos. Y aquí, por ejemplo, en esto no hay un reto cognitivo. No implica más que copiar textos, copiar qué se está haciendo. En donde, por ejemplo, en esta parte, que apenas lo presenté en Veracruz, que estuve allá con los maestros, yo lo presentaba de acuerdo a mi perspectiva, ¿verdad? Va a cambiar con todas las situaciones. Aquí yo, por ejemplo, lo veía desde un enfoque, una situación real. La maestra está poniendo una lámina donde les está hablando de los conejos, imagínense, y entonces ahí los niños están imaginando el conejo, ¿no? Cuando la situación es que fuera del aula, ahí podemos observar que están los conejos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué busca la nueva escuela mexicana? Que las situaciones de aprendizaje sean reales, que las situaciones que estamos presentando estén de acuerdo a su contexto. Y ahí lo tiene. Y entonces esa es la forma. Número 12, no, en la 12 ya. 13, la NEM evalúa desde un enfoque formativo donde es importante el proceso y no el resultado. De manera negativa, pues lo pusimos con las calificaciones, ¿no? Donde aquí al papá le está avisando que su calificación es 5 y 6, sus papás sorprendidos. Busquemos alternativas para comentarlo, que sea un ejercicio donde haya observación, donde los maestros digan, no, pero los papás preocupados porque entonces 5 y 6, ¿qué estamos generando a través de esto? 15, la corresponsabilidad de generar una transformación social depende de todos los actores. Esta, por ejemplo, la número 15,
Yo, desde mi perspectiva, puse esta parte de la corresponsabilidad donde el papá se queda fuera, ¿no? Y el maestro como tal, cerramos la puerta, nos preguntaríamos, para el papá, el castigo es para el papá, ¿no? En realidad, el dejarlo afuera al niño. El lugar seguro, desde mi perspectiva, para el niño casi siempre es dentro de la escuela. Porque ¿qué nos dice? No sabemos la situación de esta familia, ¿no? Pero muy probablemente es un niño que falte constantemente, es el que siempre llega tarde, es el que siempre en repetidas ocasiones se nos queda fuera, ¿sí o no? A lo mejor hay un caso que, pues, híjole, este sí se le pasó, nunca le había pasado y sí le pasó. Pero en este caso es constante, constante, constante. Hablemos del trasfondo de esa familia. ¿Qué pasa detrás de esa familia? Es una familia que no está tan enfocada en llegar temprano, es una familia que probablemente descuida mucho a su pequeño, y entonces en la corresponsabilidad, nosotros tampoco somos quienes para, oye papá, te voy a exigir que, no, hay un límite entre la directiva, entre los directores y entre exigirles a los papás. Hablamos más de una corresponsabilidad, invitarlos a que a que asistan, invitarlos a que participen, invitarlos. Y ahí va, de esta corresponsabilidad que nos habla la nueva escuela mexicana. Y sí, evidentemente podemos verlo desde muchas perspectivas, esto de cerrar el aula, pero aquí me gustaría que pudiéramos hablar de esta corresponsabilidad que existe entre los dos sectores. Número 16, la educación es un derecho universal y gratuito. Y ahí lo colocamos, déjenme ver en cuándo lo colocamos, 16. ¿Mande? Justo también ahí, ¿no? En esa parte. Y la 15. Ah, es que es la misma. Ok. A ver. Sí, ahí va. Ok, también ahí, la 15 y la 16 también forman parte de eso. La corresponsabilidad del derecho. Acuérdense que también los niños tienen derecho a la educación. Yo sé muchas veces que los rechazamos porque es constante, ¿no? Pero es un derecho de los niños de asistir, aunque hay un reglamento ahí. Maestros, la idea de este juego, más bien, si es un juego de observación, es identificar las situaciones. Todo eso, del 1 al 20, son elementos que plantea la NEM, de todo lo que hemos trabajado a lo largo de las 8 sesiones. Van a ver que hay cosas de los ejes articuladores, de los campos formativos, que hay de los planes analíticos, sobre los proyectos. Ahí están en dibujo y en perspectiva. Ahora, ¿cuál sería la tarea de nosotros? ¿Cuál sería la tarea de nosotros? Identificar en dónde se encuentran esas situaciones. ¿Mande? Sí, sí. Entonces, maestros, esta es la actividad que quisiera que pudiéramos generar con nuestros maestros para de ahí comenzar a discutir y trabajar lo que es la evaluación. Hay un cuento que ahorita se los voy a presentar, que es el cuento, no sé si alguien ya lo leyó. Y hablando en estas semanas que estábamos planteando hablar de la evaluación, surgió un personaje que todos conocemos, ¿no? Pepito, ¿no? Que siempre hemos hablado de Pepito, y Pepito el de los chistes, Pepito el que se calla, Pepito el que interrumpe, y hablar de la evaluación, se me ocurrió hablar de Pepito, porque a Pepito todo el tiempo lo hemos estado juzgando, a Pepito todo el tiempo lo hemos estado señalando, el que no sabe, el que interrumpe, el que cuestiona, pero sin interés, y de ahí surge este cuento que ahorita al final vamos a leerlo. Sí quisiera que fuera al final porque es la reflexión, ¿no? Es la reflexión que pretendo hacerles para esta parte de la evaluación formativa. La evaluación formativa, lamentablemente, y ahorita lo estamos viviendo con las bolitas de calificación. No, pero vale esto vale tal. Hoy en día la evaluación
va planteada más a la retroalimentación nuestra como docente, qué estamos haciendo, qué estamos realizando, y al alumno el proceso que lleva de aprendizaje. Sí, vamos a mandarles, Iris, de manera textual en dónde se encuentran los dibujos, para que me ayudes a, como a escribirle más, como editarle ahí, que no aparezca como tan explícito. Ahorita te digo. Pero sí se los mandamos, porque hasta a mí me cuesta recordar en dónde lo habíamos planteado, pero sí se los mandamos para que lo puedan generar el conocimiento. Bien. Orientaciones. ¿Qué nos dicen las orientaciones? Probablemente ya las leímos. Hay una, esta por ejemplo, que nos dice que hay que analizarla. A mí en particular, no me gustaron los productos que nos presentan. No sé si es la intención de la Secretaría de Educación Pública que la analicemos y encontremos los errores. Por ejemplo, esta, hablando de evaluación formativa, nos dice, título, el texto que acabo de leer, es una ficha, es una receta, un volante, una boleta, un cuento. Su autor es, este sirve para, no me da más el producto. Se supone que si vamos a evaluar un texto, identifique un texto, ok, un punto a favor, su autor, un punto a favor, y el texto sirve para. Creo que hay más cuando leemos un texto. A mí en particular, este ejemplo de evaluación formativa no me gusta, pero hay algunos que sí. Hay algunos que funcionan. Nosotros hicimos una recopilación alrededor de 10 formatos de evaluación formativa que ahorita se los presento y que están listos para editar. Los podemos editar de acuerdo a la necesidad, portafolio, registro, diario de observación, que son los que nos plantean que podemos utilizar para la evaluación formativa. Ahora sí nos vamos con lo sustancial, que es la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué hicimos para presentarles toda esta información? Número uno, la fuente principal es el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana 2022. Y también al final o en otro archivo están los instrumentos de evaluación, que es desde el año 2015 por ahí, que ya los veníamos trabajando. Ya los veníamos trabajando, por eso les decía que no es algo nuevo. Ya está ahí, ya los hemos trabajado, ya los hemos valorado. Creo que es momento de buscar ahora sí alternativas para usarlos. De manera principal, lo primero que nos plantea esta evaluación formativa es que hemos segregado, hemos fragmentado el conocimiento y lo hemos visto el que sabe o el que no sabe. Y el conocimiento no solamente es eso. Para llegar a un conocimiento, para llegar a un aprendizaje, hay pasos, hay etapas, hay procesos. Probablemente a lo mejor un alumno, hablando de un ejemplo, ¿no? Fracciones. ¿Sabes o no hacer fracciones? No solamente es fracciones. Representación de la fracción, identificar si es un numerador o denominador, si es una fracción mixta o equivalente, si es una fracción, si la puede representar, si la podemos sumar, si identificamos que es una fracción, si podemos hacer producto cruzado. Y entonces, este conocimiento de la fracción no es solamente sé fracciones o no sé fracciones. Hay un desglose y hay detrás de este conocimiento más. Probablemente a lo mejor hay un niño que no sabe sumarte de manera de producto cruzado una fracción, pero él la logra sumar a través de un esquema y también es válido. Y entonces ahí es donde habla esta parte de fragmentar el conocimiento solamente a lo conceptual, a lo teórico, a lo que sabemos siempre que es, ¿sabes o no sabes? Y por ejemplo, una lista de cotejo, sí, no, sí, no. Pues no es válida, ¿no? Porque no nada más hay un sí y un no. Hay más detrás de eso. Un instrumento de evaluación formativa
puede caer en un instrumento estandarizado si lo hacemos de manera incorrecta. Cuando los rubros no cumplen la función de ver si es un proceso. De ahí parte la evaluación formativa, de los procesos. Si evaluamos procesos, estamos cumpliendo con una evaluación formativa. Creo que esa es la clave. Evaluación formativa evalúa procesos y no resultados, no cuantitativo. Entonces, una evaluación formativa no es sí y no es no. Hay más de eso. Sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Falta, ¿por qué? Ahí ya es un proceso más. ¿Le hace falta? No, ¿por qué? Si hay un por qué en tu evaluación formativa, pues evidentemente hay más estudio, hay más profundidad en lo que sabe el alumno. Otro ejemplo importante, la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las maestras de primero, en una reunión de calificaciones justamente de evaluación, nos decía, es que mi alumno en primer grado no sabe leer ni escribir y queremos reprobarlo. Oye, en primer grado no es lo único que se tiene que aprender a leer y escribir. Hay más conocimientos, hay otras habilidades. No solamente si sabe o no sabe leer y escribir. A lo mejor este alumno aún no va a alcanzar la lectoescritura, pero alcanzó a identificar los procesos de sílabas o a lo mejor ya identifica todo el alfabeto y está en proceso de desarrollo. Y entonces mi evaluación en observaciones, por ejemplo, una observación ahí, el alumno requiere apoyo en la lectoescritura porque se encuentra en proceso de desarrollo. Esa sería una buena observación y eso son lo que tenemos que identificar nosotros a la hora de evaluar. Trabajar a través de una evaluación no formativa ha dado pie a esto, a trabajar por niveles, a que recaiga el resultado en los alumnos en esto. ¿Aprobó o no aprobó? Y gran parte de lo que está sucediendo hoy en día y que tenemos que anticipar por lo que va a pasar con los libros de texto, que ya hemos platicado que los libros de texto ya no van a ser por asignaturas, ¿verdad? Van a ser por escenarios, por proyectos integradores. ¿Qué pasaba con los libros? Los papás calificaban al maestro, ¿sí o no? A través del libro de texto. Es que tu maestra no hace nada porque en el libro de texto no ha avanzado. Y entonces el papá dice, no, mi hijo sabe un montón, ya va en la página 89. Pues sí, papá, pero pues no ha aprendido nada, ¿no? Va a la 89 y a lo mejor la otra maestra no ha tocado el libro porque sabe que el libro no la va a dar, pero sabe más. Y entonces los papás los acostumbramos a que es un referente, ¿no? El libro de texto, ¿no? Pues mira, mi hija ya va hasta ya está, va a acabar, ¿no? Pero pues a lo mejor no sabes qué hay detrás de eso. Y entonces esto hemos acostumbrado con las calificaciones. Nos dice la nueva escuela mexicana, el número no refleja el proceso. Ese número no refleja el proceso. Y nosotros tenemos, creo que hablo en general, y creo que no me van a dejar mentir, nosotros lo vivimos exactamente igual, ¿no? En los exámenes estandarizados nos lo están haciendo a nosotros. Estas pruebas de horizontal, admisión, son pruebas estandarizadas que miden los niveles de conocimiento en preguntas. Y cuando sale el resultado, ay, no. Si salí bajo, pues digo, no, pues eso no, la verdad es que me fue mal porque creo que las preguntas eran arbitrarias o porque las preguntas, no estaban bien sustentadas. Ah, pero si salí alto, ay, no, pues es que yo sí me las sabía todas. Yo sí podía, ¿no? Y entonces ahí está la parte a nosotros. Y ahora un alumno, cuando asignamos esta calificación, pues es las circunstancias. Un segundito, ahí está. Entonces nos dice, no describe este proceso, ni describe lo que lleva a desarrollar su pensamiento lógico matemático, que esa es la función de las matemáticas, desarrollar el pensamiento lógico matemático. A lo mejor él es malísimo
para lograr conseguir la división, pero él ya la entiende, él ya la domina. Y a la hora de que ponemos un problema, nadie dice, suma, es resta. Y a lo mejor él es buenazo para identificar que es una división, pero en el proceso no se le da. ¿Por qué? Porque no tiene esa habilidad, pero tiene habilidad para identificar que es una división. ¿Valoramos esas circunstancias a la hora de calificar? Entonces, ¿qué nos evalúa con esta parte? Procesos relacionados con la capacidad de abstracción, el desarrollo de lenguajes, incluyendo el digital, el braille, las señas, la psicomotricidad, y relaciona con esas motivaciones, obstáculos y condiciones del contexto en el que se aprende. El número no refleja eso. No podemos evaluar con esas medidas. Hay otras alternativas que ahorita vamos para allá. ¿Qué nos ha llevado todo este empleo de esta escala? Porque en realidad la evaluación hoy en día la hemos visto como una escala, ¿sí o no? En los alumnos es el de 6, es el de 7. Clasificar en la escuela a los estudiantes de acuerdo al número que se les asigne. Eso hemos hecho y lo vivimos nosotros, ¿no? Nos sentábamos en la secundaria, los de 10, los de 9, los de 8, siéntense acá. ¿En qué fila quieres estar? Se elaboran calificaciones nacionales e internacionales para evaluar las maestras y los maestros en un sistema de escala. Se separa la evaluación del proceso formativo y que esta tarea recaiga en otro tipo de instancias ajenas, lo que sucede tanto en el aula como en la vida de los estudiantes. Una separación de la evaluación de la didáctica. Creo que eso también es importante. Hemos creído, desde mi punto de vista, que la evaluación es de los alumnos. Él sacó 6, él sacó 7. No, es que no sabe, él sacó 5. Ojo, ¿por qué está sacando esas evaluaciones? Tenemos que ver desde nuestra didáctica qué estamos haciendo. Algo no funcionó en él. A lo mejor dice, no, es que todos los demás sacaron 9, 8 y 10. Les fue muy bien, pero no hicimos algo con él. Y luego, si observamos y es repetitivo, y en el siguiente evaluación vuelve a sacar 6, no hicimos nuestra retroalimentación y algo está fallando. Ahora, ¿qué sí? Ahora vamos a lo positivo. Eso era lo que no tendríamos que haber hecho. La evaluación, verla desde una forma de escala, punitiva, ver la evaluación de una forma en la que no sumamos, ver la evaluación de una forma en la que no aprendemos, no el alumno, sino nosotros, y no retroalimentamos. Y entonces, este plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana que nos dice la evaluación del aprendizaje tiene como base la relación pedagógica de las maestras y los maestros estudiantes en un marco de aula y la comunidad. Una relación pedagógica, es decir, es momento de tomar las riendas y darnos cuenta que esta evaluación también dice mucho de nosotros. Sí o sí. De repente suena fuerte, pero es algo que sucede, y es que es la maestra que reprueba a todos, ¿no? Esa maestra es súper estricta. Ella reprueba a todos. Si no hemos crecido con ese pensamiento, es que ella reprueba a todos. Es re mala, es bien buenaza, porque esa maestra reprueba a todos. Y los papás crecen con esa idea. Es que esa maestra es bien buena porque reprueba a todos. Ojo, ¿sí será tan buena que reprueba a todos? ¿O hace eso para creer que es buena? La función principal de esta evaluación formativa, retroalimentar el proceso educativo. Y hablamos de una comunidad al centro, ¿sí o no? En esta florecita. ¿A quién vamos a evaluar? A todos los actores. ¿Quiénes interceden en esta evaluación formativa? Número 1, el alumno, sí. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es para él. El aprendizaje es para él. Si está aprendiendo, no está aprendiendo, ¿qué me hace falta aprender? ¿Cómo puedo ayudarlo a aprender? Ok, ahí está, mi alumno. Pero quien influye en este alumno son los
maestros, son los padres de familia. ¿Qué estamos haciendo? Y en esta retroalimentación vamos a buscar a través del diálogo, nuevamente el diálogo aparece, palabra clave, ¿verdad? El diálogo en esta nueva escuela mexicana, entre el profesor, los estudiantes y todos. Una autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos a trabajar, pero también los obstáculos que se han presentado y en su caso, trazar acciones de mejoramiento. Creo que ese párrafo es lo sustancial. Retroalimentar, generar una autorreflexión, un diálogo para identificar los logros. También es parte de la evaluación a los niños que han avanzado. Lo lograste. Y ojo, lo lograste no quiere decir que a lo mejor esté bien hecho. Ahí vamos al error. Logró algo que no había podido alcanzar. No había podido alcanzar ni siquiera a lo mejor responder las preguntas, armar, construir algo. Y lo logró en esta ocasión. Hemos avanzado en este proceso. Y entonces, ¿qué nos lleva? ¿Qué tenemos que hacer para darle este seguimiento? Nos habla la nueva escuela mexicana que hay 2 momentos que hay que tomar en cuenta en esta evaluación. Y esto es palabra clave. Número 1, hay que tener la participación. Ahorita hablo de los momentos. Hay que tener una observación sistemática y personalizada y contextualizada de los estudiantes y el diálogo. 2 herramientas, participar y observar, para darle prioridad y movilidad a estos 2 momentos de la evaluación formativa. Esto sí sería como algo nuevo en cuanto a la evaluación formativa, no algo nuevo, sino más bien los clasificaron en 2 momentos. Número 1, la primera parte es la evaluación formativa. Esa es la parte 1. Y 2, la acreditación. Esos son los 2 elementos de la evaluación formativa. La evaluación formativa como tal, que es el proceso, ¿cuándo? Todo momento. ¿En dónde? En el aula, en el cuaderno, en las actitudes. La evaluación formativa, ¿en dónde se mide? ¿En dónde se está midiendo esta evaluación formativa? En todo momento. En el cuaderno, en el aula, en la interacción, en el resultado, en los logros, en el desempeño. Ahí está la evaluación formativa. Todo el tiempo hay evaluación formativa, todo el tiempo lo hay. Inicial, diagnóstica, todo el tiempo hay evaluación formativa. Un examen es parte de una evaluación formativa, por supuesto, también es parte de una evaluación formativa, pero no es el resultado final, es un instrumento. Es decir, mi examen, llego, lo aplico, aquí está mi examen, es un instrumento de observación, me va a servir. Observo qué conocimientos tuvo, no, pues observo que a lo mejor inclusive se puso nervioso porque aquí empezó a rayar. Mi papel, por ejemplo, el papel llega todo arrugado, todo sucio. También nos dice algo, ¿no? El papel como tal nos dice algo. Es parte de estos, es un instrumento que me ayuda a realizar mi evaluación formativa, el examen. Y hablamos, por ejemplo, del próximo ciclo que vamos a realizar una evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica forma parte de la evaluación formativa. No el examen como un resultado final. No quiere decir que, no, 6, 6, 8, 8. No, pues la maestra del año pasado ni le enseñó nada. Vienen en ceros. ¿Será que vienen en ceros? Y el segundo momento que nos plantean es la acreditación. Ahora sí, acreditación es la calificación. Y nos dice, nos menciona ahorita más adelante, que la acreditación no debe de verse como el momento de ponerle un criterio numérico, si supo o no supo, si sabe o no sabe. Es simplemente un juicio que hace el docente para acreditar las asignaturas. Pero
de entender lo que es un proceso de evaluación formativa. Es una línea muy delgada que lamentablemente los papás no la van a entender, ¿verdad? Nosotros podemos decir en las observaciones, hizo esto, hizo aquello, logró, mejoró, y entonces tal. Y entonces el papá dice, pero ¿por qué si dice que aquí logró tanto y que logró y que llegó y que lo hizo, ¿por qué tiene un 8? ¿Qué lógica hay entre eso, no? Ah, pues es un 8 porque acreditó a través de un 8. El 8 no es malo. El 8 significa que está en proceso de desarrollo y que lo está logrando. Si le pusiéramos un rostro, sería, se me acaba de ocurrir otra una dinámica, describir a las calificaciones. ¿Qué? Ah, perdón. No, no hay nadie. Justamente una dinámica de escribir las calificaciones. Es una dinámica interesante. El 10, ¿quién es el 10? ¿No? Porque el 10 puede ser presuntuoso. El 9, pues el 9 es casi lo estoy logrando, estoy en proceso, estoy orgulloso de mi 9. El 8, estoy en proceso de llegar, ¿no? Oye, espérate, ahí voy, lento pero seguro. El 7, pues estoy disfrutando, ¿no? Ahí voy, lento pero seguro, y voy disfrutando este camino. Un 6, pues me hace falta bastante, pero lo puedo lograr. Un 5, ¿cómo sería el 5? Pues casi no vengo, por eso es que no avanzo. Ahí les dejo una dinámica que podríamos hacer, hablar de los números, ¿no? No se trata a la hora de evaluar, de contabilizar las tareas que entregó el estudiante, el número de asistencias, el porcentaje y los requisitos que cubrió. No se trata de eso. Va más allá la evaluación. Plantear acciones para resolver y mejorar, profundizar un tema y mejorar los métodos didácticos. De eso sí se trata. Hay que plantear acciones. Hay que mejorar y profundizar en esta evaluación. No confundamos a la hora de acreditar, a la hora de evaluar, cuántas tareas, cuánto no, cuánta asistencia, cuánto no. A veces, por ejemplo, ha ocurrido que el niño es tan inteligente que a lo mejor este niño falta mucho, ¿no? Y es muy inteligente, sabe mucho. Y la maestra, no, pues no ha venido tantas, me ha faltado 15 veces. Le voy a bajar calificación. No se trata de eso. Otra situación que también nos plantea esta forma de evaluar es darnos cuenta que el error es una forma de aprender. Y creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Nos hemos equivocado y hemos aprendido de este error. Y entonces nos dice, trabajar con el error requiere que las niñas, niños y adolescentes experimenten situaciones concretas de su vida. ¿Por qué? Porque todos vamos a vivir en algún momento un error en las que el profesor genera acciones que permita tener conciencia de lo que hacen y reflexionen para construir una idea verdadera de lo falso. Y entonces, con esta situación que estamos pasando del error que cometió, replantearlo, buscar alternativas para solucionarlo. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje comprenden los conocimientos y saberes que tienen su origen en la escuela, la familia, la comunidad, las cuales guardan relación con los contenidos de una o más disciplinas en un campo de formación. Esta es la forma que la evaluación formativa contribuye a que la escuela se consolide como un espacio público donde cualquiera de sus miembros puedan equivocarse y cualquiera observar pueda darse cuenta y contribuir al mejoramiento. Es decir, trabajar con el error que nos permita aprender, que nos permita crecer, que nos permita darnos cuenta que hay otras alternativas. Esto va a ser un proceso en el cual el alumno vea que no todo está mal y hemos crecido por la vida. ¿Estoy bien
¿O estoy mal? Hay otra gama de colores en este transcurso de la evaluación. Ahora sí, ¿cómo vamos a evaluar? ¿No? ¿Qué no vamos a evaluar? Pues ya vimos que tareas, actividades. ¿Qué sí vamos a evaluar? Todo el proceso. Nos dice que a través de la observación vamos a acompañar este proceso formativo. Esta observación formativa se puede dirigir al nivel de dominio de saberes y conocimientos que han alcanzado en una fase o grado. Un cierto momento del proceso de aprendizaje, los métodos didácticos que estamos utilizando, así como la relación de los compañeros y compañeras, de sus intereses y de necesidades. Evaluamos en todo momento. El docente está evaluando en cada momento. Desde que llega el alumno estamos evaluando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque decimos, viene cansado, viene enfermo, viene sin ganas. Nos va dando referentes. Pero ojo, esta evaluación, ¿qué nos dice? Que tendríamos que hacerla a través de un registro. Es decir, observo, pero también registro. Nos recomiendan llevar un registro que acompañe la observación durante la evaluación formativa, que nos ayude a distinguir cómo nos estamos acercando a ellos, a ellas, y qué van teniendo, qué están aprendiendo. Y entonces va a ser mucho más enriquecedor. ¿Qué podemos usar? Un diario de clase, un registro, un cuaderno, donde vamos registrando todos los elementos. Se portó bien, se portó mal. La conducta también nos dice mucho, es un referente. Las emociones es un referente. El cuaderno, la limpieza, el orden es un referente. Pero no solo eso. Su rapidez al resolverlo, su rapidez al contestar, si participa, si no participa, tanto de manera negativa como de manera positiva, nos va dando referentes para evaluar. ¿Qué se necesita para esta evaluación? Pues primeramente un compromiso, tanto del docente como de los directivos como del alumno, responsabilidad, ¿no? Tomar en cuenta que es una responsabilidad evaluar de esta forma a través de la observación. Si no existe una responsabilidad del docente, pues caemos en el juego de estimar. Y estimar es algo erróneo. Yo creo que tienes un 8. Yo creo que eres un 9. No, pero susténtalo. A la hora de acreditarlo, susténtalo. ¿Por qué es un 9? ¿Por qué es un 8? Y requiere también de reflexión. Esta reflexión no solamente es del maestro. También el alumno puede reflexionar. Tenemos que cambiar el pensamiento del alumno de creer que es malo un examen. El examen es para que tú me digas cómo vamos. O una autoevaluación, si les quedamos a una autoevaluación. Pues me voy a poner todo 10, ¿no? Pues no nos engañemos. ¿Qué sí sé y qué no sé? Pero ese es un acto de reflexión y que tendremos que ir a lo largo de este proceso que viene el próximo ciclo escolar, porque esto es para el próximo ciclo escolar, ¿verdad? Reflexionando en nuestros procesos. La evaluación formativa es un acto importante en el trabajo educativo que permite que el estudiante reflexione sobre su proyecto de aprendizaje. Y así nos lo manejan ahora, un proyecto de aprendizaje. ¿Cómo voy aprendiendo? ¿Qué voy aprendiendo? ¿Qué quiero aprender? ¿Hasta dónde voy a aprender? Tanto del maestro como del alumno. No se puede formalizar, si nos dice Scallon, es necesario permitir que fluya la actividad escolar. De ahí la dificultad para realizar en sentido pleno en el aula. No es algo sencillo de evaluar. Es difícil, pero tampoco imposible a través de estos mecanismos de formación. Es importante considerar las condiciones de vida importante esto, niños y adolescentes, ya que la realidad concreta
de cada uno favorecerá a que puedan aprender con su vida cotidiana. Qué importante es esto, porque entonces la evaluación formativa no es igual para todos. Ahora sí que dependiendo el pato de la escopeta, ¿verdad? Con cada uno vamos a tener distintas consideraciones. Les quiero compartir, en mi caso, por ejemplo, trabajo en una escuela donde los alumnos pues vienen en situaciones complicadas. Mi media son alumnos que en una escuela regular, es decir, probablemente las de ustedes, lo más alto podría ser en calificaciones, son alumnos de 8, el más alto en mi escuela. Es decir, en mi escuela el más alto es 10, ¿no? Es el que más sabe. Si mi alumno de 10 lo llevo a una escuela regular, va a ser un alumno de 8, que no va a dar con esas fortalezas. A lo mejor tu alumno de 10, si lo llevo a un colegio donde el nivel de conocimientos es mayor, a lo mejor en un Montessori, no lo sé, no quiero etiquetar colegios, ¿no? Lo llevo a otro colegio, pues se convierte en un alumno de 8. Es decir, todos tenemos diferentes niveles. Y mi alumno de 10 no va a ser de 10 en todas las escuelas. O mi alumno de 5 no va a ser de 5 todos los grados. Por ahí va la historia de Pepito, que ahorita les contaré. Y entonces, el segundo momento, la acreditación. Ahora sí. Acreditar tiene como función sustentar lo que les comentaba hace un rato. ¿Por qué otorgo esa calificación? De acuerdo al juicio que lo vamos a hacer nosotros. Con esa responsabilidad, con ese compromiso que estábamos platicando, vamos a realizar un juicio de valor con la observación que yo realicé, sabiendo que tengo una diversidad. Y aquí es donde decimos, oiga, maestro, tengo un alumno buenísimo, buenísimo que sacó, para mí es un alumno de 10, porque él cumple, porque lo hizo, porque tal, porque tal, porque tal. Y a lo mejor tengo un alumno muy bajito, con una conducta malísima, malísima, pero que en el primer mes hablé con él, se puso todas las pilas, logró trabajar muy bien, logró aprender, no alcanzó lo de 10, pero considero que es un alumno de 9. Porque en mi juicio de valor, creo que él alcanzó en su logro de desempeño, alcanzar, 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 alcanzar. No se detuvo. No es como el de 10, que es buenísimo, pero es un alumno de 9 porque tiene ya esa chispa para poder alcanzarlo desde mi juicio de valor. Eso es mío. Probablemente en otras circunstancias, otros maestros ya no, porque yo tengo un grupo que está subiendo y que esto y que esto y que no alcanzaron porque no hubo compromiso por parte de los alumnos. Entonces, considero que el acreditar va a ser de 8. Y en observaciones van todo lo que observé y que realicé con este juicio de valor. De todo el proceso de enseñanza, eso es importante. No al final, ¿no? No, es que al final la mamá me hizo enojar. Le voy a poner 7. Pasa. Y de las condiciones en las que el estudiante haya avanzado. Bien importante esto, ¿eh? ¿Qué condiciones? ¿Cómo estaba y cómo avanzó? La tortuga y la liebre, ¿no? La liebre era buenísima. Probablemente de 10. Pero la tortuga fue ingeniosa, tuvo otras ideas. Tal vez no la de 10,
pero sí de 9. Y entonces ahí tenemos dos alumnos completamente diferentes. Uno que es buenazo para lo intelectual y que a lo mejor en actitudes aún le falta, y otro que es propositivo, que trabaja en equipo, que está atento, que participa, que siempre la falla a la hora de sumar, pero que dice, no, maestra, ahorita lo corrijo. No le vamos a poner un 10 tal vez, pero tal vez un 9, porque el 9 para mí, en mi juicio de valor, va a depender de cada uno, es un alumno que tiene intención, que es proactivo, que busca, que coopera, y que para mí son habilidades mucho más valiosas en este proceso de evaluación formativa. ¿Vale? Promoción contra proceso de aprendizaje. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso obtenido. Es decir, si pasaste y aprendiste esto, un 8 y lograste esto, un 7 y lograste esto, un 5 porque no logró, o no logramos más bien, ¿no? No logramos alcanzar esto. Sabemos que los 5 ya, reprobar hoy en día es muy difícil, ¿verdad? Por lo menos aquí en mi estado creo que todos estamos en esas circunstancias. Y en términos de la nueva escuela mexicana, lo que nos viene diciendo es que tenemos que darle la oportunidad al siguiente grado de ver si alcanza esos aprendizajes. Entonces, las calificaciones reprobatorias creo que ya no existen como tal. Al menos que en común acuerdo, en corresponsabilidad, entre el padre, el directivo y el maestro, digamos, ¿saben qué? Sí, este alumno sí lo necesita. ¿Por qué? Porque vemos que en el primer bimestre no lo alcanzó, en el segundo no, y en el tercero ya lo está alcanzando. Pero si lo pasamos de grado, le puede perjudicar porque sus compañeros se han mostrado así o que ya son muy altos y entonces consideramos que si repite el año va a lograr a nivelar, sustentar en la promoción. Pero en el proceso de aprendizaje logró, cumplió y está en proceso de culminar este aprendizaje. Otra situación que tenemos que tener en claro es la parte de la retroalimentación. Nos dice que busca la nueva escuela mexicana tachar y buscar esta parte como del número, la parte de valor, de medir. Tenemos que cambiar esa situación. Tenemos que decir, un número no me define. Yo no soy un alumno de 10 todo el tiempo. Es como si nosotros nos dijéramos, ¿somos personas de 10 todo el tiempo? Quisiéramos, ¿no? Pero hay momentos en los que, ¡ay, joles! Pues no te dejo mi bote de basura, lo voy a dejar en una esquinita. Pues ya bajé a 9.5. Híjoles, me enojé con mi vecina y le dije sus cosas. Pues ya bajamos a 8, ¿no? Por más buena persona que sea. No podemos medirnos a través de un número. Y eso es lo que nos hace esta evaluación formativa y nos invita a la reflexión. Otra cosa, las evidencias. Hay que tener sustento. Hay que tener elementos para poder decir. Y un elemento no quiere decir que sea un examen. Puede ser un examen como parte del proceso, sí, pero no como único instrumento. ¿Cuáles son los instrumentos? Y a eso es lo que les vamos a compartir. Los instrumentos, un portafolio de evidencias. Y un portafolio de evidencias no quiere decir que sea un folderzote con todos los trabajos que hizo el alumno, no. Un portafolio de evidencias que está bien hecho es cuando estás tú sentado y llega un alumno
con el que no tenías tanta confianza, que decías, híjole, no está aprendiendo, le cuesta un buen, y de repente tu alumno te lleva un ejercicio, unos problemas de matemáticas. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes también. ¿Lo hiciste tú? Sí. Y yo todavía les pregunto a mis alumnos, ¿nadie le ayudó? No, ¿seguros? Muy bien. Esa evidencia en el que hizo un match, el de que hizo un cambio, es una evidencia de portafolio. Cuando hay un cambio importante, cuando hay un avance importante, ¿qué podemos hacer? Tomarle foto al trabajo, a lo mejor lo arrancamos y lo ponemos en el portafolio. Y ahí vamos acumulando los trabajos que son las evidencias del proceso. Como pueden ser mapas conceptuales, pueden ser a lo mejor algún ejercicio de reflexión, una carta, portadores que nos den pistas de cómo ha ido mejorando. Imagínense, si lo llenábamos diario el portafolio de evidencias, pues no lo lograríamos, ¿no? Y a lo mejor ese portafolio de evidencias también es importante saber que se puede ir depurando, ¿no? Aquí ya ve un proceso y luego acá, ok. Y entonces vamos viendo, ¿no? Esto así empezó, así siguió, para septiembre tal, para noviembre esto, para diciembre aquí. Ahí es un instrumento. Eso hablamos de las evidencias. Nos habla también de un ambiente colaborativo y nos dice que para llevar a esta evaluación formativa es importante construir un ambiente colaborativo de autorreflexión por parte del alumnado acerca de sus dificultades pendientes a desarrollar. Y yo lo veo desde el ámbito en el cual tendríamos que invitar a todos los alumnos a ser conscientes de los procesos individuales de cada alumno. Es decir, muy bien, felicitemos al alumno tal porque logró tal. Felicidades a tal. Hemos acostumbrado a nuestros pequeños a felicitar solamente a los de dieces. Solo a los que saben. Solo a los que participan. Y los demás también son importantes. El alumno que no habla tanto, pero sabe dibujar muy bien. El alumno que a lo mejor no es bueno en matemáticas, pero es buenazo en fútbol. El alumno que no es bueno en español, pero es muy hábil para las series numéricas. Hasta aquí es de la nueva escuela mexicana, que nos habla trabajar bajo el error, que la observación es un elemento importante, trabajar la reflexión, el compromiso, que necesitamos un entregable, así lo manejan como entregables, las evidencias, para ir evaluando los procesos de desarrollo. Perfecto. ¿Qué instrumentos nos podrían servir para trabajar la evaluación formativa? 2013, les comentaba. Aquí describimos las técnicas que podemos implementar nosotros. Esta tabla me parece muy interesante. Creo que los que cumplen todos los requisitos son las primeras, que son las de observación. Fíjense. Técnicas de observación, guía de observación, registro, diario de clase y diario de trabajo. Cumple, evalúa conocimientos, habilidades, actitudes. Evalúa conocimientos, habilidades, actitudes, evalúa conocimientos, actitudes, conocimientos, habilidades, actitudes. La escala de actitudes, que es un instrumento también, no evalúa conocimientos y no evalúa habilidades. Solo evalúa actitudes y valores. ¿Con cuáles yo creo que sería lo más lógico quedarnos? Con la guía de observación, con el registro, el diario de clase, el diario del trabajo. Y propondría otro que sería el portafolio. Les muestro. Esa es la de observación. Luego, tenemos acá las de desempeño de alumnos.
como técnica de evaluación. ¿Cuál sí podría evaluar toda? El cuaderno de los alumnos. ¿Sí o no podemos ver también actitudes y valores ahí? En su limpieza, en el cuidado, en cómo lo tratan el cuaderno. ¡Ah, ya acabó! ¡Fum! Lo avienta, ¿no? Atrás del cuaderno. Puto, no sé quién. Te amo. Groserías, bien rayoneado. El cuaderno dice mucho de los niños. También están las preguntas de procedimiento o los organizadores gráficos. Esas son las de desempeño. Las de análisis de desempeño, aquí dice que no. Yo creo que va parte de la observación. En el portafolio podríamos poner notas. Yo eso sería como las notas que hacemos con los papás. Portafolio, rúbrica y lista de cotejo, otros instrumentos que evalúan conocimientos, habilidades y actitudes. En esta tabla dice que el portafolio no, pero creo que un portafolio podría ir con cartas, con notas informativas del mismo docente, donde el portafolio yo pongo, el alumno se ha mostrado interesado, cooperativo y dispuesto a trabajar. Firma el papá y firma el alumno. Va en su portafolio. Sería mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, estas de desempeño también aquí están. Y por último, las de interrogatorio. Debate y ensayo, evalúa conocimientos, habilidades y actitudes. Y el examen. Orales y escritos, evalúa conocimientos y habilidades. En esta parte de la presentación están de manera descrita qué son cada una de ellas. Por ejemplo, guía de observación. ¿Qué es la guía de observación? ¿Cuál es la finalidad de la guía de observación? ¿Cómo hacer una guía de observación? Y un ejemplo. Lo mismo para el registro. ¿Qué es un registro? ¿Cuál es la finalidad? El procedimiento y un ejemplo. Diario de clase, lo mismo. Diario de trabajo. Escala de actitudes. Aquí ya no son ejemplos porque pues los sabemos cómo son. Preguntas sobre procedimiento, cuaderno de los alumnos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, organizadores gráficos que nos sirven para evaluar, portafolio de evidencias, aquí sí viene un ejemplo, rúbrica, lista de cotejo, técnicas de interrogatorio, ensayo, pruebas escritas y hasta ahí. Maestros, vamos con la parte del cuento y a mostrarles los productos que les hicimos para que los puedan evaluar. Si hay alguna pregunta en lo que pongo aquí las pruebas, me ayudan con el chat o ahorita abrimos micrófono, por favor. Déjenme, abro las pruebas que están aquí. ¿En cuál correo, Iris? ¿Están las pruebas? ¿Cursos? ¿O todavía no las subes? Lista de cotejo, rúbrica. Aquí están. Les comparto la pantalla para que vean la carpeta. Pues, a ver. Aquí están las orientaciones de esta sesión. Faltan las orientaciones de educación física. La verdad, sí les pediría que lo checaran de manera, que lo vieran, porque viene muy completo, ¿eh? El de educación física. Vienen elementos que ayudan a reforzar lo del programa analítico, programa sintético. Vienen elementos que nos ayudan a identificar los campos formativos. Entonces, ojalá le puedan dar una leída a las orientaciones de educación física que por primera vez sacaron para los maestros de educación física. Aquí viene nuestra prestación de orientaciones. Ya saben que aquí están los links para descargar los videos
el cuento que ahorita vamos a leer, el de evaluación formativa. Acá está. La presentación que ahorita estuvimos. Y los formatos que son estos. ¿Sí se ven? Ok. Viene la guía de observación. Se puede editar la guía de observación. Ahora sí que, de acuerdo a nuestro juicio de valor, ¿qué queremos observar también? Hora, actividades realizadas, comentarios, fortalezas, áreas de oportunidad, el registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes, técnicas de desempeño, técnicas para el análisis del desempeño, portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica, un ejemplo de rúbrica, otra lista de cotejo, técnicas de interrogatorio. Entonces, aquí están esos instrumentos, maestros. Le pueden quitar el logo, le pueden quitar, esto es nada más para que pues, se vea bonito, ¿eh? Ustedes en el Word le pueden quitar eso para que le pongan ahí la escuela de la cual pertenecen y que puedan empezar a hacer sus instrumentos con base a la evaluación formativa. Por último, quisiera hacerles la invitación. Vamos a hacer un live ahorita en mi página donde voy a leer el cuento de Pepito. Quien guste encender su cámara porque van a salir en el en vivo. Adelante. Quien no, pues puede apagar y no aparece su cámara. Entonces, si quieren aparecer ahí, con mucho gusto, vamos para contar el cuento. La verdad es que es un cuento que ojalá que pudiéramos, al final, quien guste participar, me va a ser de mucha alegría que podamos participar. Es un cuento que me gustó muchísimo. Ojalá que lo puedan, replicar con sus compañeros. ¿Me pasas el cargador, por fin? Ya está a punto de apagarse. Un momentito, ¿eh? ¿Cuál se llama? También aprovecho para invitarlos que ahorita a las 8, justo terminando, en la página de la Profa Gamer, así se llama, Profe Gamer, voy a estar en un live donde vamos a estar hablando de lectoescritura. Es completamente gratuito. Les quiero mostrar. Vamos a hablar de lectoescritura por quien vaya a tener primer grado, de estrategias de lectoescritura. Entonces a las 8, la página Profa Gamer, ahí voy a estar. Y pues ahora sí, a la cuenta. Bueno, no hay preguntas. Ya no respondí preguntas. A ver, porque esas mismo que haya. Si hay algún acuerdo que habla de la evaluación del plan 2022. Acuerdo como tal todavía no se publica nada. Son esos instrumentos, son esas orientaciones. Lo que sí es que seguimos en el último acuerdo de evaluación. No recuerdo ahorita la fecha del último acuerdo, pero ese es el que está. No hay como tal sobre esto de la evaluación. No, no existe cambio, maestro Jacqueline, de la evaluación formativa. Seguimos con los logros de desempeño. Bien. 3, 2, 1. Ay, no lo he abierto el cuento. Espere, porque lo he abierto el cuento. Ay, ¿dónde está? Dios mío. 3, 2. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estoy aquí muy contento con los maestros, maestras, directivos, supervisores que mes con mes me acompañan compartiendo esta parte del consejo técnico. Y para esta sesión que ya se acerca este próximo viernes, que ya estamos finalizando nuestro ciclo escolar, preparamos un cuento que se llama La historia de Pepito, que me gustaría compartirles, que me gustaría que la pudieran escuchar. Creo que es un cuento que nos va a hacer reflexionar, aparte esta parte de la evaluación. Maestros, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. El cuento de Pepito.
Muy bien. ¿Sí estamos en vivo? Ay, no, estoy en mi otra cuenta. No estamos en vivo, perdón. Perdón. Bueno, sí estoy en vivo, pero en mi cuenta personal. Ay, santo Dios. Espérenme, otra vez. Qué vergüenza, perdónenme. A ver, a ver. Pausar y tener. Número 1, detener grabación.